Gracias, Alan, por volverme a invitar, hijo. Ya saben que siempre estoy para servirles. Me encanta compartir la palabra y sobre todo estamos en tiempos muy, muy, muy emocionantes, muy peligrosos, pero también son como lámparas rojas que Dios está enviando a la humanidad para que despertemos, o por lo menos el mundo sabemos que está completamente dormido. Y dice en Mateo 24:36 en adelante que la venida de Cristo sería como los tiempos de Noé. Y la frase que se usa es, no entendieron. Vayamos Ujú. rápidamente a Daniel capítulo 12 y veamos la relevancia de esta advertencia tan grande, porque tenemos que conectar siempre en la Biblia todas las todos los eslabones, ¿verdad? Para poder hacer una cadena, que es lo que vamos a hacer esta noche. Y vamos a ver, después de ver aquí ahorita algunos principios importantes, cuándo comenzó realmente el declive de la raza humana. Siempre, desde que Caín mató a Abel, no necesitó bombas nucleares ni necesitó armas. Con un solo hueso, con una quijada de burro, de acuerdo a la tradición, o una piedra, golpeó a su hermano Abel y lo mató. Eran los dos únicos seres humanos en el mundo y se enfrascaron los dos en una guerra. Impresionante el mensaje que nos deja ver Dios de qué capacidad tiene el corazón para su autodestrucción. Pero vayamos aquí en Daniel 12, porque repito, la advertencia de Cristo, Mateo 24, es que como en los tiempos de Noé, y el Espíritu Santo nos traslada hacia el pasado, más de 3.500 años, para que veamos las condiciones de por qué vino el diluvio, por qué tuvo Dios que eliminar completamente todo ser viviente, menos 8 personas, que fueron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y sus respectivas esposas. Y dice Mateo 24, porque no entendieron. Muy bien. En Daniel 12:4 dice así. Esto fue escrito hace 2.600 años. Le dice el ángel Gabriel, que es el mismo ángel que se le apareció 600 años después a la Virgen María. Acordémonos que cuando María se enfrenta con el ángel, pues no estaba embarazada, y entonces el ángel le anuncia que va a quedar embarazada, pero no de José, sino a través del Espíritu Santo. Entonces, este mismo ángel, que es el mensajero principal de Dios, 600 años antes, se le apareció a Daniel y le dio estas palabras. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Lo que es más importante de comprender aquí es que estas palabras que Dios le dice hace 2.600 a Daniel tenían que quedar selladas. Esto significa que iban a transcurrir 2.600 años sin que nadie las entendiera. Pero es muy importante lo que dice aquí, ¿verdad? En el versículo 9 y 10 del mismo capítulo. Él respondió, anda Daniel, o estas palabras, vuelve a repetir lo mismo, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué cosa? Comprenderán. Y esto fue lo que no le pasó, o en lo que fracasó la generación de Noé, que no entendieron. Y la pregunta es, ¿qué cosa fue lo que no entendieron en la generación de Noé para que haya venido un juicio, un tsunami impresionante contra la humanidad, en la que todos los seres vivientes, repito, fueron ahogados? Bueno, lo que no entendieron fue la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para sus vidas? No lo quisieron entender. Y ahora se nos manda a nosotros, miles de años después, que si nosotros entendemos cuándo, precisamente, precisamente en esta generación en la que tú y yo estamos viviendo.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Las profecías de Dios y de saber que nos encontramos en el último tiempo, que nos encontramos en los últimos días, que nos encontramos al final de la historia. Porque si Daniel recibe esta visión para decirle que va a quedar destapada a los finales de los tiempos, es porque ahorita vamos a comenzar a comprender, como lo vamos a demostrar a continuación, que realmente nos encontramos en una generación completamente perdida, en un mundo completamente corrompido, un mundo donde los políticos, las filosofías, las religiones, las culturas están completamente inundadas, completamente desviadas de su objetivo primario, y donde volteamos por todos lados y vemos el derrumbamiento de los códigos morales, de los mandamientos de Dios, de la moralidad y de todo lo que existe para el sostenimiento de una familia. En otras palabras, la guerra es contra la familia, la guerra es contra el hombre, contra la mujer, contra los niños principalmente, para derribar el bastión y el sostén de toda sociedad. Muy bien. No cabe duda que en la historia humana pues siempre ha habido guerras, destrucciones continuas, violencia, terrorismo, muertes. Sin embargo, vemos que fue el siglo XX y vamos a comenzar para demostrar de qué forma en el siglo XX fueron acomodándose los bloques, de qué manera fueron acomodándose los eventos para que pudiéramos llegar al siglo XXI, al estado donde la humanidad se encuentra actualmente, que es a su propia o en su propia autodestrucción. En el siglo XX hubo más de 100 millones de muertos debido a 2 guerras mundiales. Actualmente hemos llegado al siglo XXI y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué cerca estamos del final de los tiempos? ¿Realmente hemos llegado al final de la historia? ¿Estamos próximos a autodestruirnos con una tercera guerra mundial? Amados santos de Dios, hace una hora, estamos en el día 30 de mayo del año 2024, hace una hora, el presidente Biden de Estados Unidos acaba de anunciar que quiere bombardear Rusia, porque hace 3 o 4 horas acaban de condenar en Nueva York, en el tribunal de Nueva York, al expresidente Donald Trump, de quien se caen tantos cargos, porque es imposible que permitan que Trump pueda enfrentarse en las elecciones de fin de año en contra del Partido Demócrata, ya que el presidente Trump, el presidente Milei de Argentina, el presidente actualmente, gracias a Dios, de Panamá, que también es de la derecha, el presidente Bukele de El Salvador, son 3 o 4 personalidades. Antes estaba Bolsonaro en Brasil, desgraciadamente también lo eliminaron, y todos estos gobernantes, para que comencemos a abrir la parabólica y el entendimiento, todos estos gobernantes están en contra, igual que Netanyahu en Israel, en contra de la agenda global, en contra de la agenda 2030, en contra del Foro Económico Mundial, en contra del aborto, en contra del movimiento LGTB, en contra de todos estos movimientos que tienen como propósito principal llevar al mundo exactamente a donde la Biblia profetizó hace más de 2600 años que el mundo iba a llegar. ¿A dónde? A un gobierno mundial, a un nuevo orden económico mundial con una política, una religión, ¿verdad? Un solo objetivo, que es el totalitarismo, el autoritarismo, que ya está actualmente en el mundo, en la mayor parte de todas las comunidades, de todas las naciones, ya sea socialismo, ya sea los movimientos terroristas, ya sea la compañía BlackRock, ya sea el Black Lives Matter, ya sea el movimiento Antifa, ya sean los movimientos en el continente americano, ya sean las sociedades secretas.
el 85 o el 90% de políticos, sociedades secretas, empresarios, etcétera, etcétera, están inclinándose hacia la izquierda. Cuando digo hacia la izquierda, me refiero a la agenda global, a la agenda 2030, que está ya por materializarse y van a tratar de eliminar a todos los políticos, a todas las personas, a todos los periodistas, a todas las personas que se opongan para poder llegar a este trono y sentarse como dioses gobernando el mundo. Veamos ahora a continuación, para que entendamos en dónde nos encontramos, en un mundo muy torcido, a un análisis, vamos a hacer un análisis geopolítico, tecnológico, científico y filosófico del siglo XX, para descubrir el increíble avance de nuestra tecnología. Dos de los descubrimientos científicos que jamás en la historia alcanzó el ser humano más que en el pasado siglo XX, para que podamos entender que las naciones profetizadas en la Biblia son las que están protagonizando actualmente el liderazgo en el mundo y para que podamos entender de qué manera las filosofías que se sembraron, las semillas satánicas que se sembraron en el siglo XX, las sembraron 4 hombres nada más. Basta que un hombre siembre una semilla destructiva con el poder de incendiar un gran bosque. Por eso tengamos cuidado de las ideas, tengamos cuidado de lo que lees el periódico, ten cuidado el programa de televisión que estás viendo, ten cuidado a quién estás oyendo en tu familia, a quién estás oyendo de tus primos, de tus amigos, qué programas de televisión, qué programas de radio, el maestro que tienes en la escuela, si tú eres estudiante, ten muchísimo cuidado de lo que él enseña, fíltralo, y todo tenemos que filtrarlo para poder defendernos y poder discernir que estas ideas, si las aceptamos, pues el maestro tiene razón, no, mi suegra tiene razón, o mi suegro tiene razón, y si no son cristianos, vamos a tener muchos problemas, porque esa es la cosa que dijo Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz a mí, no oirán la voz del extraño, porque conocen quién es el extraño. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, oye la voz de Dios. ¿Cómo? A través de la Biblia. Somos guiados a través de la palabra de Dios. Y si tú oyes la Biblia y estás en contacto con la Biblia, desarrollas y afinas tu entendimiento espiritual para discernir inmediatamente cuando un predicador, cuando una persona o cuando un políglota o con un politólogo, etcétera, etcétera, comienza en un idioma o en otro idioma, que tú puedas entender que está hablando la verdad. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, dice: ellos son del mundo, hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y hablamos las cosas de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. Veamos en primer lugar entonces en el que el libro de Daniel encontramos la profecía asombrosa del aumento del conocimiento. Tecnológicamente, el mundo llegó a la cumbre, al nivel más alto de toda su historia en el siglo pasado. En este siglo pasamos y brincamos del burro y del caballo al motor de gasolina y a la aviación, vehículos, aviones, cohetes, naves espaciales, satélites de comunicación, teléfonos celulares, internet, chips, rayos láser, hologramas, iPads, computadoras, y podría continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegamos a un punto de tecnología y de superación científica donde se descubre también el ADN 1954, que derriba completamente la teoría de la evolución. Y en este siglo pasado no solamente alcanzamos esto, sino también científicamente. Nunca en la historia el ser humano había alcanzado los descubrimientos científicos que logró en el siglo XX. La penicilina, 1929, Fleming la descubre en la fisión nuclear, que el proyecto Manhattan con el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, alemán e italiano respectivamente, desarrollan bombardeando el elemento de la
de 235, que es lo que produce la fisión nuclear, logran que un átomo se pueda multiplicar y producir la explosión tan terrible que escuchamos a través de los videos y a través de lo que hemos oído en 1945 en Hiroshima y Nagasaki, que mataron a más de 100,000 japoneses. Vemos el proyecto del genoma humano también. En fin, ¿verdad? El mundo científico, el mundo tecnológico alcanzó un nivel grandísimo. Y el proyecto más grande científico o clasificado como el más grande descubrimiento científico de todos, llegamos a la luna y todo lo que sabemos de la Internet y lo que acabamos de mencionar, fue el proyecto del genoma humano. Cuando en 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico, que se conoce como el ADN, que es el código que trae todo lo que traemos todos los seres humanos en las billones de células que traemos dentro del cuerpo, y en cada una de tus células, de los billones que tiene, imagínate nada más, de las billones de células y de las billones de células que yo tengo, está ahí concentrado un código genético inteligente. Y cuando encontramos que si hay un conocimiento y hay inteligencia, por el amor de Dios, si tú eres ateo, pregúntate, la materia no produce el conocimiento, la materia no produce el pensamiento. Oiga, pues es que yo creo que el universo comenzó con la explosión del Big Bang. Bueno, ¿y quién produjo la explosión? ¿Y acaso esa explosión produjo también el conocimiento, la conciencia? ¿Produjo la inteligencia? ¿Produjo la capacidad del diseño y de la perfección que existe en el universo, en nuestros cuerpos y en los cuerpos animales de los peces y de las aves? ¿Verdad? Cuando comenzamos a razonar un poquito, nada más con una lógica elemental, podemos darnos cuenta que es imposible en las leyes de las probabilidades que haya sido todo el resultado de un producto accidental. Ahora, muy bien, a pesar de todos estos increíbles descubrimientos tecnológicos y científicos, quiero mencionarles a los 4 hombres que más daño le hicieron en el siglo XX a la humanidad, con 4 ideas destructivas, y vamos a ver qué fue lo que lograron con estas ideas para demostrar la destrucción tan fatal que se encuentra en el mundo de las ideas. Número 1, vamos a comenzar con Carlos Marx. 1850, Carlos Marx se junta con otro hombre llamado Engels y comienzan a discutir los dos acerca de filosofía, hombres muy inteligentes. Carlos Marx era judío, por cierto, y hacen el libro famoso El Capital y otros libros, y hacen el desarrollo hacia el futuro de lo que podría ser la solución para las sociedades civiles en el mundo entero. A través del Capital, yo lo leí como 3 veces este libro porque ustedes saben, tuve una época de que yo era ateo antes de ser cristiano, ¿verdad? Fui comunista, creía que era el sistema y la ideología que podía producir el cambio social, que todos los jóvenes con el idealismo con el cual nacemos podemos lograrlo, en fin, ¿verdad? Y cuando leí El Capital, pues me di cuenta que estos hombres, tanto Engels como Marx, pues estaban planeando una filosofía, una ideología que se llama la dialéctica materialista, que no pudieron llevar a la praxis, a la práctica. Entonces, Carlos Marx se muere viejo, pobre, igual que Engels, y casi 80 años después, estamos hablando de 1855, Carlos Marx y Engels, y estamos hablando de 1923, 80 años después, surge un hombre en Rusia llamado Nikolai Lenin. Y este hombre inicia una revolución que se llamó la Revolución Bolchevique, y precisamente ya Rusia estaba harta completamente de los zares. Entonces los zares habían pues vivido en palacios, como lo mismo que en la Revolución Francesa con Robespierre, aprovechándose de la gente, siempre la misma historia, ¿verdad? Los gobernantes explotando al pueblo. Entonces el pueblo se cansó
y mataron al zar Nicolás, que fue el último de los zares, a su esposa y a todos sus hijos, y se inicia la revolución bolchevique con Lenin. Lenin pone en la práctica la ideología del comunismo. Él lleva a la práctica los pensamientos que no pudo llevar Marx ni Engels a la sociedad. Entonces, Lenin descubre dentro del comunismo que la única forma, escuchemos esto muy importante, que la única forma en la que esta ideología, que se llama la lucha de clases, en la que la clase del proletariado pueda derrotar a la clase burguesa, o sea, los pobres es el proletariado, los burgueses son los ricos. No, si los pobres quitan el trono, ¿verdad? Como lo hicieron con la Revolución Rusa, con la Revolución Francesa, y tomamos el poder nosotros, se van a acabar los problemas y vamos a repartir las riquezas y vamos a poner en práctica la justicia social. Sin embargo, para que pudieran ellos obtener esto, tenían que forzosamente llegar a exterminar a todos sus enemigos y a todos los que se opusieran en contra de estas ideas. Y esta idea de eliminar a todos los opositores de estas ideas se llevó a cabo con más de 100 millones de muertos, porque después de Lenin viene José Stalin, que fue uno de los asesinos más grandes del siglo XX, Mao, etcétera, etcétera. Y finalmente en 1991, casi 70 años después de que se sembró esta semilla de esta ideología que supuestamente es la forma en la que es el mejor gobierno para los seres humanos, la Unión Soviética se derrumba completamente. Mikhail Gorbachev escribe La Perestroika, su libro, donde él comienza a narrar y a contar que, ¿verdad?, fue un fracaso la Unión Soviética, hay una pobreza tremenda en Rusia y que tenían 10 años, desde 1980 hasta el 90-91, había una pobreza que estaba escondida con una cortina de humo para que el mundo no supiera, hasta que se les cayó la cortina y dijo Gorbachev, ya no podemos mentir al mundo, el sistema comunista ha fracasado por dos cosas principales. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética y dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, pues en el 91 el mundo gritó, ya ahora sí es el fin de la historia. Ahora sí todas las naciones serán democráticas. Ahora sí el capitalismo y el libre mercado podrá progresar por todo el mundo, ¿verdad? Que no duró mucho esto porque esto es el sueño de todos los seres humanos. Ahora sí con esta idea, ahora sí con este gobierno y ahora sí vamos a levantar esto, como ahorita el Foro Económico Mundial. Vamos a crear superdioses. Bueno, esta es la historia del hombre desde el huerto del Edén. Entonces, este hombre, Carlos Marx, siembra esta idea que costó millones de vidas. Una ideología que ya vimos ya fracasó y que se está desenterrando. Imaginemos nada más. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. El hombre que no aprende de la historia cometerá los mismos errores del pasado. Pero así es el hombre. Veamos la capacidad autodestructiva del ser humano y la terquedad que a pesar de que estamos viendo que algo no funciona, volvemos otra vez a repetirlo, simplemente porque volteamos para la derecha y para la izquierda y creemos que no hay otro sistema o que pueda sustituir aquel que ha fracasado. Número dos, después de esto tenemos al famoso Carlos Darwin, fue el segundo hombre que a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue a unas Islas Galápagos allá por el Ecuador tratando de buscar y tal vez yo siempre he considerado que Darwin fue un hombre honesto, como vamos a ver, me refiero, un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. O sea, no era un hombre malo, pero era un hombre que postula la famosa teoría de la evolución. Y yo creo, estoy seguro que si Darwin hubiera conocido el descubrimiento del ADN, que era la imposibilidad de la evolución, se hubiera retractado. Pero él estuvo insistiendo en que podía haber una herencia que se podía transmitir, que se podía, una especie de, un perro se podía convertir en un gato, o lo que se llama la mutación de las especies. Carlos Darwin hace un libro
el origen de las especies. Que si tú lees ese libro, eso, cuando compramos un libro y yo veo origen de las especies, caray, me interesa porque yo quiero saber cuál es el origen de las especies. Queremos saber el origen de los animales, queremos saber el origen de toda la vida. Sin embargo, lees este libro y descubres que en ninguna parte está el origen de las especies. Es un libro donde encontramos este vocabulario que dice Carlos Darwin: puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor, quizá. O sea, esto no es un lenguaje científico en ninguna manera. Entonces, lo más importante de esto es que el mundo absorbe esta teoría, porque fue una teoría, hasta ahorita sigue siendo una teoría, que ya vamos a ver que ya se descartó completamente en la mayor parte del mundo científico, genético, biológico y físico también, y comenzamos a absorber esta teoría y la comienzan a infundir en todas las mentes de las universidades, de las escuelas, de las secundarias, de las primarias, de los museos, de los pseudocientíficos, genetistas y todo. No es que venimos de los animales y esto, me acuerdo una vez que mi esposa y yo íbamos con nuestros hijos al al Museo Natural en Londres, Inglaterra, hace muchos años. Y todo el primer piso del Museo Natural en Londres, todo el primer piso, subiendo las escaleras y llegando al primer piso, todo está dedicado al chango, a la teoría de la evolución. Y ves en la pared un cráneo así chiquito, luego otro grandote, y otro grandote, y otro grandote. O sea, no, de veras me río ahora porque es de reírse. O sea, ninguno de estos cráneos nunca jamás se demostró, ni el hombre Piltdown, ni el hombre Neandertal, ni el nombre de Cromañón, ni el hombre de Pekín, y todos estos fraudes intelectuales que trataron de inventar los científicos, los pseudocientíficos, para tratar, por el amor de Dios, de que sí venimos de los animales. Se descubrieron que eran huesos de un chango mezclados con de un hombre, o que era la quijada de un burro, o quién sabe con cuál otra cosa, ¿verdad? Esto lo puedes encontrar en el Internet clásico, los fraudes intelectuales de los famosos hombres de Pekín, de Cromañón, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre, ¿verdad?, siembra una semilla gravísima, porque el ser humano ahorita, en el siglo XXI, ha llegado a esta conclusión, a pesar de que ya se demostró con la genética que la evolución es un fracaso. El famoso Klaus Schwab, que ya renunció hace una semana, Klaus Schwab, el alemán, presidente del Foro Económico Mundial, googlea Foro Económico Mundial, y comenzaron a enseñar. Son los que se juntan en Davos, Suiza, cada año. Se juntan con el presidente Clinton o los presidentes Obama, con los Rothschild, con Bill Gates, se juntan políticos, se juntan, etcétera, etcétera, para poder planear cómo va a ser el mundo en 2025. Y este señor, el que dirige todo este circo, Klaus Schwab, que es un alemán, dijo, ¿verdad? Lo puedes encontrar en su biografía, lo puedes encontrar en cualquier lado, que vamos a crear, como somos producto de una evolución, y ahora ya se necesita, con la tecnología que tenemos, mezclar la evolución con la genética, podemos producir una raza humana superior. Y así lo dijo: podemos ser dioses. Imaginémonos nada más estos científicos del siglo XXI, que puedan considerarse hombres inteligentes, que ya la ciencia, la biología, la física demostró que es una imposibilidad la teoría de la evolución, y además que jamás se demostró, porque nunca ha habido una mutación, o se ha demostrado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, porque para que sea científico tiene que ser demostrable. Si no es demostrable a través de un tubo de ensayo, a través de un experimento, no se puede considerar científico. Se sigue considerando una teoría. Entonces, como jamás han podido demostrar la mutación de una especie a otra especie, que un perro se convierte en un gato, o que el ADN de un león se convierte en un tigre, o que el ADN de la jirafa se pueda convertir en un camello, o que el ADN del tiburón se convierte en una morsa o en un delfín, como no lo han podido hacer, pues siempre ha quedado, ¿verdad?, suspendida como una teoría, hasta que realmente la biología
los aminoácidos que construyen toda la vida, ¿verdad? Ha demostrado que es imposible la evolución. Los aminoácidos son los ladrillos más pequeños del ser humano, del metabolismo del ser humano, y los aminoácidos impiden y han impedido la evolución. Y la segunda ley de la física, la segunda ley de la termodinámica, que enseña la segunda ley de la termodinámica, que todo va hacia abajo, no va hacia arriba, que todo se deteriora, que todo se oxida, que todo se echa a perder. ¿Por qué tenemos el refrigerador? El refrigerador contradice la teoría de la evolución. Y la segunda ley de termodinámica nos muestra que el Sol está perdiendo millones de toneladas en masa. O sea, es imposible, el hombre no está evolucionando. El hombre se está degenerando cada vez más y más y más, como lo vamos a ver. Vemos en tercer lugar al famoso Friedrich Nietzsche, que es el padre del ateísmo del siglo XX, un hombre también, qué tristeza, sumamente inteligente. Yo leí su libro, así hablaba Zaratustra, otro se llama El Anticristo. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemán, comenzó a estudiar al ser humano de una forma muy, muy profunda, un hombre muy inteligente. Yo creo que uno de los filósofos más inteligentes, pero veamos lo que pasa cuando un hombre tiene una capacidad intelectual y puede absorber muchas cosas como Emmanuel Kant y como todos estos grandes pensadores o como los filósofos griegos de la época de Atenas y de Grecia. Estos hombres llegan a un punto donde chocan con una pared porque ya no pueden penetrar más allá del límite que Dios nos puso en nuestro intelecto. Entonces, todos estos hombres, la mayoría de ellos, acaban locos o acaban en la desesperación, como Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés en los 60, 70 en Europa, que fue uno de los ateos también más grandes, que cuando murió le dijo a su hija: oye, hija, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que realmente ha sido en vano que toda mi vida he luchado por demostrar un Dios que yo siempre dije que no existe? Y si no existe, ¿por qué me pasé la vida tratando de mostrar que el unicornio no existe cuando no existe el unicornio? Entonces creo que he desperdiciado mi vida. Y eso fue lo que escribió Jean-Paul Sartre en dos libros que él escribió. Uno se llama La náusea y el otro La pared. Entonces, estos ateos como Nietzsche se enfrentaron a un mundo donde ya murió completamente loco Nietzsche. Lo tuvieron que encerrar en un hospital psiquiátrico, se aventaba contra los pianos, su hija lo trataba de cuidar, etcétera, etcétera. Se volvió a los 46 años homosexual, Friedrich Nietzsche. Y lo más interesante de esto es lo siguiente. Hay un escritor canadiense que se llama Jordan Peterson, y ya se acaba de convertir hace algunos meses, hace algunos años, un gran pensador. Él es un psicólogo clínico. Búscalo, Jordan Peterson, lo puedes encontrar, y tiene unos escritos impresionantes. Es un hombre con una mente intelectual bastante profunda. Ya se convirtió, gracias a Dios. Y el otro día, porque a mi hijo Caleb le gusta mucho leer sus libros me prestó el último libro que acaba de salir de Peterson, y dice lo siguiente de Friedrich Nietzsche. Me interesó mucho. Dice así: yo considero que Friedrich Nietzsche fue un hombre sincero, pero sinceramente equivocado, que él trataba de demostrar, al decir Dios está muerto, que la humanidad abriera los ojos. Porque dice Nietzsche, el día que Dios esté muerto, ¿qué significa esto? Que si Dios no existe, todo está permitido y nos vamos a autodestruir. O sea, en lo profundo de su alma, Nietzsche sabía en su conciencia que era imposible proclamar que Dios no existía, pero que gritaba Dios está muerto para tratar como con una lámpara alumbrar a la gente y decirles, bueno, si está muerto, pues vamos a hacer lo que querramos, vamos a vivir como nos dé la gana, no hay leyes morales y podemos hacer exactamente como los animales, porque simplemente venimos de una amiba o de un perro o de un gato y somos solamente un ser más evolucionado que los mismos animales. Entonces el ateísmo reinó en el siglo XX. Nunca ha habido más ateos que en el siglo XX. Pero ¿qué pasó con Luis Pasteur, cristiano? Laplace, cristiano. Isaac Newton, cristiano. Faraday, cristiano.
todos estos hombres del siglo XVIII, del siglo XIX, de los siglos pasados, eran cristianos. ¿Cómo es posible que estas mentes tan grandes puedan haber entendido que Cristo existía, pero viene el siglo XX, viene la tecnología y el hombre comienza a autodestruirse en su soberbia intelectual? ¿Qué es lo que es el enemigo más grande que podamos tener? Nuestro ego. Fijarnos en nosotros mismos, solamente yo, no mi esposa, no mis hijos, son mis intereses, mis ideas. Tú eres mi amigo si me puedes servir. Tú eres mi amigo si me puedes hacer un favor. Tú eres mi amigo si me das algo. Y cuando nos centramos en nosotros mismos, sin que nos demos cuenta, nos comenzamos poco a poco a autodestruir. Y en cuarto lugar tenemos a Sigmund Freud, tu padrino. Sigmund Freud, el famoso Sigmund Freud, el doctor Vienes. Sigmund Freud fue un médico. Escuchemos el peligro de lo que él postuló. Él comenzó, él sabía de la Biblia y su mamá le leía la Biblia a Sigmund Freud. Un hombre todos esos hombres inteligentísimos con grandes intelectos. Y Sigmund Freud llegó a concluir que el problema del ser humano tenía que encontrarse en la psique, en la mente. Y comenzó a hipnotizar a sus pacientes para que a través del hipnotismo, él decía, en pacientes con neurastenia, volverlos al inconsciente, hipnotizándolos para tratar de penetrar en su subconsciente y al regresarlos al consciente, poder sanarlos mientras estaban hipnotizados. Él fracasó totalmente en este experimento. Era un hombre que se levantaba a las 2 de la mañana gritando, no sé, decía que se le aparecían las mismas características que tenía Adolfo Hitler. Cuando se levantaba gritando, empapado en sudor, sabemos que eran demonios, ¿verdad? No sabemos que eran demonios realmente. Entonces era un hombre completamente atormentado. Pero cuando vemos que la psicología fue absorbida por el hombre otra vez, y no, pues sí, realmente vamos a sentarnos a una persona y mira, a través del psicoanálisis, después está la psicología transsensorial, ahora ya hay psicología cuántica también, etcétera, etcétera. Luego vino el doctor Jung, que tomó muchas de las cosas de Freud, hasta que acabaron ya los psicólogos diciendo, bueno, pues si el problema es psicológico, ¿por qué tenemos que recurrir a las pastillas tranquilizantes? Por el amor de Dios. Un psicólogo te analiza y te dice, mira, Panchito, tú eres así porque de chiquito te violaron, o porque tu papá era muy violento y te golpeaba mucho, o porque te faltó cariño. Bueno, te puedes decir y situarte, tratar de explicar por qué eres o tu conducta, por qué es así. Muy bien. Bueno, Panchito le dice al médico, al psicólogo, ¿y ahora qué hago, doctor? Bueno, mira, pues ahora que sabes, pues trata de portarte bien, superar tus traumas, etcétera, etcétera. Porque los psicólogos no pueden recetar medicinas. Entonces, la mayor parte de las personas se recurren al segundo escalón, a los psiquiatras. Y los psiquiatras sí pueden prescribir Equanil, Prozac, Valium, pastillas tranquilizantes, porque la única forma de calmar a un esquizofrénico, a un paranoico, a un sociópata, no es con ningún método humano más que con pastillas tranquilizantes. ¿Qué estoy diciendo? Que te manejan químicamente y pasa, ¿verdad?, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, esta es la razón por la cual, y esto se demuestra, el 99%, por favor escucha, el 99% de todos los hospitales psiquiátricos en el mundo, el 99% de los pacientes están drogados. Inmediatamente los drogan con pastillas tranquilizantes porque es la única forma de poder controlarlos. Entonces nos damos cuenta que el ser humano ha fracasado completamente en tratar a otros seres humanos. Vemos pues entonces que Darwin se le atribuye el origen humano. Nietzsche niega la existencia de Dios. Freud le atribuye el problema a la psique, a la humanidad, y Marx a la lucha de clases. Estas ideas de estos hombres
escucha, dieron lugar al ateísmo, al materialismo, al humanismo, al comunismo, al nazismo, al fascismo y como consecuencia más de 125 millones de personas muertas en el siglo XX. Ideas que afectaron a Lenin, a José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Mao, Fidel Castro, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Christopher Hitchens, Carlos Sagan, el astrónomo, Richard Dawkins, y así puedo seguir con una lista interminable de personajes pseudointelectuales, pseudocientíficos, descompuestos moralmente por estas ideas y por haber negado la existencia de Dios. Y ahora vemos por qué sucedió lo que sucedió en 1948 con el regreso de Israel en el Medio Oriente a su tierra, que es ahorita la comidilla de ahorita todos los medios de comunicación, en la noche ve las noticias, ya a Trump lo sentenciaron, que ahorita Israel está en Rafah y que lo acusan de genocidio, que ya se unió Irlanda, España y se unió otras naciones para poder condenar y Noruega para que se hagan dos estados dentro de Israel. Y vemos un mundo completamente al revés, donde nadie sabe lo que está pasando. Como le pregunta a una persona, oye, hace 3 días en la embajada en México se juntaron cientos de estudiantes a aventar bombas Molotov contra la embajada de Israel. Y les preguntaron a los estudiantes, oye, pues, desde el río hasta el mar, libre de Palestina. Oye, ¿de cuál río? El río Bravo. Chamaco menso, el río Bravo es la frontera con Estados Unidos, con México. ¿De qué río estás hablando? ¿De qué mar estás hablando? ¿Del río al Bravo, del río al mar que liberan a Palestina? No saben ni siquiera lo que están haciendo. Y cuando les pregunta quién es Palestina, conoce la historia de Palestina, conozco que desde el 2006 Israel se salió de Palestina y les quiso dar la independencia, y ellos ahora el 7 de octubre llegan y matan a más de 1,200 de una forma masacrada y como una carnicería humana, que es lo que hicieron. O sea, ¿de qué están protestando? Todos están moviéndose, arrastrados, se llama psicosis colectiva, porque así está el mundo, ya los demonios están sueltos y están confundiendo a los jóvenes universitarios. Nosotros acabamos de regresar de Boston, donde está la famosa Universidad de Harvard, y ahí estaban miles de estudiantes tirados en el pasto,